Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con el curso de Derecho Privado 1 y nos vamos a referir fundamentalmente a los efectos de la ley con relación al tiempo. Como ustedes saben, el tiempo y el derecho tienen una relación bastante común, bastante asidua, que se da en muchos casos en los cuales el factor tiempo influye en distintas cuestiones que tienen que ver con el derecho. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el transcurso del tiempo puede llevar a que alguien adquiera un derecho y también puede llevar a que algún sujeto titular de un derecho pueda perder ese derecho o la posibilidad de ejercer ese derecho subjetivo. Recuerden que en el Instituto de la Prescripción Adquisitiva, alguien que tiene la posibilidad de poseer un inmueble, por ejemplo, durante determinada cantidad de tiempo, sumado a hechos que acreditan de alguna manera su voluntad de poseer, es decir, hechos externos que manifiestan una clara voluntad de poseer dicho inmueble, el tiempo y esos hechos exteriores se juntan para hacer nacer en cabeza del titular un derecho de dominio, un derecho de propiedad sobre ese inmueble que es fruto de la unión tanto del paso del tiempo, imaginemos una posesión veinteañal durante un transcurso de 20 años, y sumado a esa voluntad de poseer, alguien que no era titular de dominio de ese inmueble pasa por efecto del tiempo, por el transcurso del tiempo fundamentalmente, sumado, como les dije, a esos hechos exteriores, a ser un titular dominial. Y así como se pueden adquirir, también se pueden perder. Es decir, un titular de una acción, por ejemplo, tendiente a reclamar un crédito que tiene sobre el patrimonio de otro sujeto, es decir, alguien le debe una determinada suma de dinero a otro sujeto, es decir, un acreedor y un deudor. El acreedor tiene un lapso de tiempo durante el cual la ley le impone la necesidad de exigir judicialmente esa suma dineraria que se le adeuda si realmente quiere ejercer su derecho creditorio. Transcurrido ese lapso de tiempo, si no lo hace, pierde por el transcurso de ese tiempo la posibilidad de ejercer esa acción, ¿no? Allí ya de lo que estamos hablando es de la prescripción extintiva, es decir, cuando alguien, al no haber ejercido la acción que proteja su derecho durante determinado lapso de tiempo, pierde la posibilidad de ejercer esa acción. Por ejemplo, alguien que tiene que reclamar un crédito derivado de una relación producto de un daño, es decir, alguien que sufre, imaginemos un accidente de tránsito y que nuestro Código Civil le da la posibilidad de ejercer esa acción por un tiempo de 3 años desde que se convirtió en víctima, es decir, desde que acaeció ese accidente automovilístico. Imaginemos que es atropellado un peatón por un automotor y por lo tanto el peatón tiene derecho a reclamar los daños sufridos y nuestro Código Civil le otorga actualmente un plazo de 3 años para reclamar. Si no lo hace durante esos 3 años de sufrido el daño, pierde esa posibilidad de ejercer esa acción y a lo sumo ese derecho que tiene al reclamo en realidad se convierte en una obligación natural, es decir,
pierde la posibilidad de ejercer esa acción, pero de todas maneras, si el deudor cumple con la indemnización de daños y perjuicios, puede quedarse con esa indemnización, pero si el deudor, es decir, aquel que resultaba ser titular del automotor o que estaba utilizando ese automotor, si lo hace voluntariamente el pago, bueno, la víctima puede quedarse con el resultado de esa indemnización, pero ya si no hizo nada judicialmente o si no intimó extrajudicialmente, pasados esos 3 años desde el acaecimiento del hecho, pierde la posibilidad de hacerlo. Entonces vemos cómo el tiempo, bueno, en las obligaciones a plazo, en todo lo que tiene que ver con los plazos, cómo el tiempo juega en el derecho de un modo realmente sustancial en muchas veces. Pero en este capítulo lo que vamos a ver es cómo juega, cómo son los efectos de la ley en relación al tiempo. Como ustedes saben, el legislador siempre que legisla lo hace pensando en el futuro fundamentalmente, ¿no? Trata de regular conductas que se van a dar en un futuro. Obviamente toma como base hechos que ocurren en la realidad o que han ocurrido en el pasado, pero su mirada está puesta siempre en tratar de abarcar situaciones, por parte que abarcar a través de la ley, situaciones que se van a producir en el futuro. No se puede pensar que el legislador esté de alguna manera intentando regular el pasado, porque eso sería hasta materialmente imposible. Esa mirada al futuro produce, una vez que se cumplen todos los pasos necesarios para que la ley cobre virtualidad, que lo hemos visto en las clases anteriores, cuando la ley ya se vuelve operativa, es evidente que va a operar sus efectos sobre una realidad, ¿no? Una realidad que tiene que ver, lógicamente, con hechos que se dan en el presente y algunas consecuencias o algunos efectos que pueden haberse dado en relación a hechos acaecidos antes de la sanción de esa ley. Por lo tanto, lo que se trata aquí de observar es cómo juega en derecho civil fundamentalmente un principio del derecho, que es un principio que ha tenido su origen en los códigos teodosianos, en el derecho romano, y que tiene que ver fundamentalmente con tratar de visualizar que en principio la ley no puede generar efectos hacia el pasado, sino siempre hacia el futuro. Esto como principio general, lo cual, como vamos a ver a lo largo de esta charla, no quiere decir que en determinados supuestos esa ley sancionada a través de los mecanismos constitucionales pueda de algún modo afectar algunos hechos que han acaecido en el pasado. Pero vamos a ver fundamentalmente cuáles son los límites que tiene la aplicación de la ley hacia el periodo ya pasado. Esta cuestión fue tomada, fue contenida y fue regulada en el Código de Vélez Sarsfield a través fundamentalmente de lo que fue la letra del artículo 3, por un lado, el 4 y el 5 del Código original de Vélez Sarsfield, y también los artículos 4044 y 4045 de esa pieza jurídica. Pero fundamentalmente el artículo 3 lo que establecía es que las leyes son dictadas para el futuro, que no pueden, afectar derechos adquiridos, no pueden operar retroactivamente,
sea una ley de orden público o no sea de orden público, salvo disposición en contrario. Es decir, que podía el legislador establecer lo contrario a este principio siempre y cuando no se afecten garantías constitucionales. Establecía también que las nuevas leyes no serán de aplicación, las nuevas leyes supletorias no serán de aplicación a los contratos en curso de ejecución. Esta redacción de Vélez Sarsfield estaba dirigida fundamentalmente o destinada a establecer en materia civil este principio de irretroactividad de la ley. Un principio que en otras materias, fundamentalmente en materia penal, tiene una solidez y una extensión sumamente diferente a la que se da en el campo civil. En nuestro país, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que nadie puede ser juzgado por una ley que no sea, digamos, anterior al hecho por el cual ha sido procesado. Es decir, que nadie puede ser juzgado, obviamente, por una ley posterior al hecho del proceso, porque eso viola la garantía la garantía de defensa, la garantía constitucional de la libertad, salvo, obviamente, con una excepción en materia penal, que es el principio de la ley más benigna. Es decir, en lo penal, que es como vimos como vimos en las clases que hablábamos de las distintas ramas del derecho, en materia penal, con esa persecución de oficio por parte del Estado, con ese querer del Estado de sancionar las conductas delictivas, en realidad siempre rige el principio de la ley más benigna, porque cuando está en juego la libertad del sujeto, la libertad individual, se hace hincapié en este principio para modificar, alivianar, flexibilizar de algún modo este principio del cual venimos hablando, el de la irretroactividad en materia penal, precisamente solo el caso en que la nueva ley sea más benigna y sea a favor de los intereses de la persona sometida a proceso penal es cuando se la puede aplicar retroactivamente. Salvo en ese caso, en materia penal es absolutamente rígido el principio de irretroactividad. Algunas constituciones extranjeras de todas maneras lo colocan este principio de la irretroactividad como principio general del derecho, es decir, que sería aplicable también a la materia civil o a la materia administrativa o a otras materias, pero en el caso de nuestro país esto no es así, solamente en materia penal juega este principio, digamos, absolutamente infranqueable de la irretroactividad de las leyes, es decir, solo juega en materia penal, ¿no? En materia civil, por el contrario, como vamos a ver ahora, es adaptable de algún modo a la voluntad del legislador. Por eso el codificador decía que en principio no pueden, abarcar el pasado las leyes, salvo disposición en contrario, es decir, salvo que sea el propio legislador el que determine que la ley civil va a regular el pasado. Obviamente, como decimos, siempre con un límite que es precisamente la no afectación de derechos que han sido protegidos, que han sido reconocidos a los sujetos en la Constitución Nacional.